Muy buenas tardes, bienvenidos a esta Radio Común. Como siempre, un gusto saludarlos desde nuestra cabina acá en las montañas de la Ciudad de México. Un gusto que estén con nosotros conectándose pues a un programa más donde presentamos la publicación Fragua, como ya lo hemos venido haciendo desde hace como pues creo que 5 meses atrás, donde hacemos la presentación de la publicación mensual y como ya vieron en nuestro cartel, en esta ocasión tendremos a dos compañeros de la OLEP para que nos platiquen justo qué vamos a encontrar en esta publicación, en su número 85 del Fragua, que en este mes será en versión digital, pero ya ellos nos contarán a más detalle. Yo también quiero aprovechar de una vez para saludar a los que nos están escuchando en nuestra página www.radiocomun.mx, en nuestro canal de YouTube Radio Común y nuestra página de Facebook Radio Común. Así es que, ¿qué les parece? Vamos a saludar a Fabricio, a Sara, que están acá con nosotros. ¿Cómo están, compañeros? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nuevamente aquí acompañándoles a una nueva transmisión de este programa en la presentación del número 85 de Fragua, en compañía de una colaboradora, la colaboradora Sarita, bueno, Sara para los camaradas, y que bueno, pues aquí estamos, ¿no? Nuevamente en este programa, saludando a todas las personas que nos escuchan desde el oriente de la ciudad, y pues acá andamos, ¿no? Pues bien, gracias por estar con nosotros y compartirnos la publicación de Fragua. Pues Sara, yo quiero empezar, como siempre iniciamos estos programas con nuestros compañeros de la OLEP, que pues les toca hacer la presentación. No les toca, que se suman a esta tarea, ¿no? Hacer, pues un poco que nos cuentes tu participación en la OLEP, cómo te sumaste, cómo conociste a los compañeros, comparte con nuestra audiencia pues este proceso de llegar a la OLEP. Bueno, pues actualmente ahorita lo que estoy haciendo es que voy a la Escuelita de Derechos Humanos de Comité Cerezo, pero bueno, ellos ya los conozco de hace mucho tiempo porque mi tía pues es miembro de esta organización ya desde hace como 5 años, creo, más o menos. Entonces, pues por ella los conozco, ya he estado en varias como escuelitas de verano que han hecho y pues así fue como los conocí. Ay, muy bien, pues ahí está. Nos gusta escuchar justamente que los compañeros de la OLEP o cercanos, colaboradores, nos cuenten. ¿Por qué? Porque también para la audiencia vean que es una organización a la que se pueden sumar a las diversas tareas, como ya hemos visto en otros programas, tanto de las brigadas de difusión justo del Fragua, las actividades que tienen en los cubos y así en cada una de estas cosas que pues va realizando la publicación y la organización. A mí me gustaría, Sara, ahora que justo pasáramos a una parte muy importante de este programa y que el objetivo es hacer la presentación del ejemplar de este mes del Fragua para que ustedes pues nos cuenten de qué va este mes y también pues sobre todo pues cómo las personas pueden acercarse. ¿Qué te parece si empiezan contándonos un poco o cada uno o como ustedes hayan decidido lo que contiene en esta ocasión el fragua? Con mucho gusto. Bueno, para empezar, este número salió únicamente en digital y y está disponible en nuestras redes sociales. Bueno, empezaremos con la portada. Bueno, eh, en la portada encontraremos el artículo Germán Larrea, negociar con un ladrón y asesino. En este artículo hablamos de la reciente polémica sobre la ocupación temporal de los tramos Ferrus, Ferrosur que le pertenecen a Germán Larrea, quien es responsable sobre el asesinato industrial de los mineros de pasta de Conchos en 2007, de la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi en 2014 por los daños ambientales por los que no ha habido justicia, sin dejar de mencionar también la contradicción de la actual administración con este burgués.
pues es el segundo hombre más rico de México, quien es el beneficiario junto a otros de la reforma de la ley minera y el agua. Si bien el asunto es un acto radical, ocupar temporalmente las vías, no hablamos de una expropiación ni de la recuperación de todo lo privatizado, al contrario, eh, se deja, se deja entrever que a pesar de todo se le sigue premiando a este burgués con una nueva concesión por 8 años más. Parece ser que nos hace un favor al prestar tramos de las vías férreas que antes pues nos pertenecían, y que incluso el pueblo pues ha pagado, ¿no? Bueno, de eso habla como que el primer artículo. Bien, Sara, pues sí, como justo el título lo dice, ¿no? Germán Larrea, negociar con un ladrón y asesino. Pues ahí justo lo estamos viendo a quienes están viendo nuestra transmisión, pues la imagen de esta primera página del Fragua, de que van las siguientes notas, pues para que nuestra audiencia se anime a descargar la publicación, a solicitarla con ustedes. Cuéntenos, por favor. Okay. Bueno, pues sí, en la página número 2 encontraremos un artículo sobre apuntes sobre la migración, una colaboración con Comité Cerezo México, donde nos hablan del derecho humano a la migración y donde nos narra sobre las condiciones por las cuales este fenómeno a lo largo de estos años post-pandémicos se ha vuelto a agudizar con la perspectiva de que migrar es un derecho siempre y cuando no sea por cuestiones que afectan a otros derechos, es decir, que el país de origen tenga malas condiciones de vida y se violen derechos humanos laborales, y la inmigración sea la forma de solucionar estos problemas. Bien, un tema interesante, justo que en los últimos años, sobre todo, tal vez los 3 últimos años, un tema hablar de la migración. Creo que leí la nota, ¿no? Y me parece importante cuando se menciona el derecho a migrar, pero que no es lo mismo cuando las personas deciden migrar por una circunstancia de, quiero ir a vivir a tal país, que cuando te ves obligado por las condiciones económicas y políticas que tu país tiene. Creo que eso es una parte importante a analizar en ese artículo. Así que los invitamos también a que lo lean. Claro, y continuamos con la editorial de este número, expropiar a los a la oligarquía y a los oligarcas, ¿no? Que muchas veces hemos escuchado en la mañanera que existe una oligarquía en nuestro país, ¿no? Que continúa, que siguen siendo beneficiados, que siguen acumulando grandes cantidades de dinero, pero jamás se nos habla de los nombres. Se habla de esta oligarquía, pero ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son los famosos oligarcas? Y que justamente en este número de Fragua, lo que tratamos de expresar es darle nombre a la oligarquía, nombre, y no solamente el nombre, sino las propiedades y las empresas de las cuales son pertenecientes y propiamente dueños, ¿no? Que son personas que han tenido grandes fortunas a lo largo de este sexenio, que supuestamente se iba a moderar este tipo de desigualdades, ¿no? Señalamos, sí, los nombres de Germán Larrea, de Carlos Slim, de Ricardo Salinas Pliego, de sus diferentes empresas, ¿no? Ya lo vemos en la portada con Germán Larrea, de las concesiones que tiene en Ferrosur. Ya lo vemos con Carlos Slim, de la concesión que tiene de Teléfonos de México, que era una empresa estatal. Ya lo vemos con Ricardo Salinas Pliego, que tiene Imevisión, ahora TV Azteca, ¿no? ¿Cómo es que estos grandes oligarcas se siguen beneficiando, ¿no? De las concesiones neoliberales y que no se han quitado, ¿no? No se han expropiado, ¿no? Y que justamente el artículo hace ese llamamiento a recuperar pues todo lo que se nos ha quitado en estos largos 36 años de neoliberalismo, diría el presidente, ¿no? Eso en cuanto a la editorial. Sí. Sí, y que aparte ahorita en el corte justo vamos a escuchar como cada mes el audio de la editorial para que los que nos están viendo, escuchando, pues se queden justo para oír este artículo, esta editorial del Fragua de este mes. ¿Y qué más tenemos, chicos? Cuéntenos. Pues para la página 4 tenemos un artículo bastante importante, ¿no? El de la jornada laboral. No sé si gustes. Okay. Bueno, en la página número 4 está el artículo de la jornada laboral de los mexicanos. Uno de los debates más importantes que se llevó a cabo en el Congreso de la Unión fue la reducción de la jornada laboral de las 48
a las 40 horas y a la par se estaba debatiendo diferentes reformas como como la de la ley minera y el agua, que serían pospuestas hasta septiembre y, y de bote pronto en una noche fue aprobada, pero no fue reducir la jornada laboral porque puede ir al congelador, pues las agrupaciones empresariales a coro justificaban que la productividad se vería afectada con estas, ay, perdón. Tranquila, no te pongas tan nerviosa. Sí, Pues sí, ¿no? Que justamente decían la productividad se va a parar, que México no está preparado para una reforma de esta magnitud y que no se está pensando en la ganancia, digo, perdón, se piensa en la salud del trabajador, pero no se piensa en la ganancia de los empresarios y que ellos dicen, pues no puede ser así, ¿no? Nosotros somos los de la productividad, los que sostenemos a México y pues no es así, ¿no? Ahí en el artículo vamos a encontrar información bastante interesante a la introducción del artículo sobre las condiciones de salud, tanto mental y físicas, ¿no? Hay las estadísticas de cuánta depresión existe o de cuánta ansiedad por cuestiones laborales hay, ¿no? Entonces es un artículo bastante extenso, ocupa 2 páginas, la 4 y la 5, que justamente van a hablarnos de esta problemática a nivel no solamente de México, ¿no? Podría apostar con mucha seguridad de que en otros países también existen este tipo de cuestiones, ¿no? Que la explotación laboral es muy intensa, pero pues que esta es la perspectiva que nosotros como mexicanos tenemos. Ese artículo, justo cuando lo revisé ahora en el Fragua, me pareció que es un artículo muy, muy interesante y sobre todo importante que debería tener gran difusión porque normalmente los ciudadanos no nos cuestionamos sobre nuestras jornadas laborales, ¿no? A veces, no sé, hay momentos donde pensamos que tener horas extras y que nos las paguen un poquito más, wow, es un gran beneficio cuando en realidad es un grado de explotación amplio. Esto que decíamos, ¿no? Una compañera me lo decía en el trabajo. Deberían de contar la jornada laboral desde que uno sale de su casa hasta que uno regresa. ¿Por qué? Porque el tiempo que estás invirtiendo en el trayecto ya es tiempo que estás haciendo para ir a esa jornada laboral. Ya estás trabajando desde ahí. O sea, si bien no estás produciendo, no estás haciendo, pero ya estás justo camino, ¿no? Y creo que más allá de las horas de la jornada laboral, que es muy importante justo definir y que sean reducidas, es los tiempos de traslado que las personas hacemos a nuestros lugares de trabajo. O sea, creo que generalmente la mayor parte de la población hace mínimo 1 hora a su traslado de su trabajo. Y eso también tiene que ver, porque si dices, trabajo 8 horas más 2 o 3 que le dedique a trasladarme, ya estás hablando de 11 horas. O sea, ya todo el día se te fue ahí. Así que esperamos que la audiencia vea, lea este artículo que me parece que es uno de los temas más importantes ahorita porque hay una discusión sobre la hora de la jornada laboral, pero lo más relevante es cuestionarnos justamente nosotros, porque ahí es donde uno adquiere una conciencia de clase, donde uno dice, soy un ser explotado, eso es lo primero que hay que reconocer. Y como ya también en el mismo artículo dice, o sea, hay otros países, otros lugares donde, claro que hay un capitalismo, pero el proceso de explotación en horas por lo menos es menos que este. Pero bueno, continuemos chicos, ¿qué más tenemos? Por supuesto, para nuestra página 6 encontramos despidos injustificados. Este artículo es más el compartimiento de una compañera, de una colaboradora, digo, de una integrante de la organización, que justamente nos va narrando cuál es el problema que está enfrentando sobre los despidos injustificados, ¿no? Nosotros como organización ya llevamos acompañando varios casos de cuestiones laborales, ¿no? Que si del Instituto de Educación Media Superior, los famosos IEMS, que si de la Academia Mexicana de Ciencias, que si tal o cual caso particular, nosotros siempre hemos acompañado y llevado la bandera de la lucha por los derechos laborales, que justamente nosotros decimos, la conciliación no es justicia. La conciliación ayuda a mediar entre el burgués que violó los derechos laborales y la persona trabajadora, el obrero, el proletario que fue violentado en sus derechos, que lo sienten a dialogar y discutir sobre una compensación de algo o lo que fuera, no es hacer justicia, es seguir dejando la impunidad, seguir permitiendo que ellos
los burgueses, los empresarios puedan violentar nuestros derechos laborales y que no haya un castigo completo, ¿no? Que no se les impida, que no se les enjuicie por esas graves violaciones a los derechos laborales, ¿no? Que ya lo hemos visto con el outsourcing, con el insourcing, con los despidos injustificados, con que no te dan utilidades, que ya fue mayo, y que a muchas personas muy seguramente no les dieron utilidades, y si es que les dieron utilidades, fueron utilidades completamente bajas, que no correspondían con lo proporcional a estas cuestiones, ¿no? Y ante eso que nos encontramos que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que en general todos los centros de conciliación y arbitraje, pues son centros que no están a favor del pueblo, que llaman a la consigna de conciliación, sí, ¿no? O vamos a conciliar, pero no vamos a hacer justicia. O si la vamos a hacer, va a ser a medias, y siempre sin afectar al empresario, ¿no? La verdad es que es un artículo, una cuestión que comparte la compañera y que es bastante bueno porque creo que muchos podemos sentirnos identificados en este tipo de casos, ¿no? Eso en cuanto a nuestra página 6. Para nuestra página 7 encontraremos un artículo de una figura muy importante, la figura del testigo protegido, ¿no? Y cómo se va a vincular con la cuestión de nuestro compañero Higinio Bustos Navarro, ¿no? Con su situación jurídica actualmente, que ya lleva 2 años de preso político en el estado de Veracruz, y que justamente, ¿no? El compañero, pues, es acusado desde el 2008 con una carpeta de investigación que no tenía cabida, era una carpeta de investigación fabricada, pero que una persona actualmente testificó que sí es cierto, que esto y que el otro, sin dar pruebas, sin dar nada, y que esa orden pues se vuelve a girar y se detiene a nuestro compañero, ¿no? Esta figura del testigo protegido que se da durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa va a ser una nueva forma de contrainsurgencia, va a ser una nueva forma de delatar a las personas organizadas, ¿no? Una persona que presuntamente vio un delito, vio algo ilícito, que denuncia de manera anónima y arrestan a tal o cual persona, ¿no? Pudiera parecer algo noble, pero la finalidad y el uso que se le dio a esta herramienta de testigo protegido en la vía de los hechos mostró que sirvió para desorganizar, que sirvió como método contrainsurgente, y que en este caso a nuestro compañero Higinio Bustos Navarro pues lo tienen en calidad de preso político, ¿no? Y que ni siquiera esta persona presuntamente denunciante pues se presenta o está, o parece que exista, ¿no? Incluso. Pero esta figura del testigo protegido pues impide que se pueda conocer o saber quiénes son y quiénes están implicados en esta falsa denuncia, ¿no? Eso es más o menos lo que vamos a encontrar en este artículo, que considero es importante, también menciona, aunque sea de paso, el caso de Higinio Bustos Navarro, pero sí es importante tener presente cuáles han sido los mecanismos históricos que ha utilizado el Estado mexicano para reprimir al pueblo. Para nuestra página 7 vamos a tener un artículo sobre las inteligencias artificiales. ¿Quisieras comentarlo? ¿Sí? Ok. Bueno, bueno, inteligencias artificiales. Desde hace varios años ya se veía venir que los asistentes virtuales y el desarrollo de los mismos harían un gran boom en la sociedad, pues parecían inventos que ni en películas de los 80s fueran concebibles. Pero a pesar de esta fascinación, nos quedamos preguntándonos, ¿qué impacto tendrá en los trabajos? Y sobre todo, ¿a quién beneficia? Pues ninguno de estos inventos es creado sin más, por lo que este artículo nos habla sobre su implementación en lo laboral y nos explica por qué no podemos ser reemplazados en la totalidad por estas inteligencias artificiales. Bien, Sara, pues justo es uno de los temas que ahorita en las redes sociales, ¿no? Cuántas imágenes hemos visto, cuánto se ha hablado de la inteligencia artificial, y creo que este artículo da pauta justo a cuestionarnos que sí haría la inteligencia artificial, que no. Creo que ahí eso es un punto a reflexionar, porque también uno a veces, yo ahora veo que hay aplicaciones, cosas, yo la verdad que desconozco del tema, no le he metido mucha mano,
pero veo que ya hay quienes están utilizándola y ahí el planteamiento, como creo que se ha dicho en varios espacios, ¿no? El problema no es que existan esas herramientas, sino el problema en el sistema económico en el que vivimos es cómo el propio capitalismo utiliza esas herramientas ahora justo para seguir en un proceso de una clase explotada y otra de explotadores, pero con mucho más herramientas. ¿Qué Bueno, más hay? para la página 9 está una experiencia que tuvimos de marxismo y feminismo, un curso que se impulsó en la escuela de Chapingo, y como organización tenemos un compromiso, ¿no?, con la construcción de una sociedad justa, basado en los ideales marxistas-leninistas, y que en este mismo proceso de formarnos, de organizarnos, de luchar, nos estamos forjando y construyendo como personas nuevas, ¿no? Como lo plantearía el Che Guevara, el hombre nuevo y el socialismo. Una cuestión así, que nosotros también atendemos la cuestión de la mujer, que no somos omisos a toda la violencia, a toda esta cuestión, y que hay diferentes corrientes que van a surgir desde el feminismo, feminismo marxista, feminismo bla, 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 ¿no? Con todas sus vertientes, y que nosotros pues estamos en este esfuerzo de explicar con las bases marxistas, científicas y filosóficas sobre la explotación que vive la mujer, ¿no? Ya Engels decía que la mujer vivía 3 explotaciones, ¿no? La explotación del patrón, la explotación del Estado y la explotación de su casa, ¿no? Y nosotros decimos, ¿cuál es el fundamento de estas explotaciones, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de las condiciones materiales en las que se encuentran actualmente las mujeres en México y en la sociedad en conjunto, ¿no? Que retomamos diversas autoras, que retomamos diversos autores, que este taller pues impartió en esa escuela, y que también es una invitación a que para el siguiente semestre, allá en Chapingo, puedan quienes estén interesadas, interesados, en poder tomarlo nuevamente, ¿no? Porque este taller fue el primer taller que se dio ahí, pero se van a continuar dando más y más talleres, porque vemos esa necesidad de explicar cómo es que surgen todas estas cuestiones que oprimen a la mujer, y cuál es el camino y qué debemos de hacer nosotros como hermanos de clase, como hombres y mujeres, por terminar con esta explotación, ¿no? Que no es de la gracia divina ni de la cabeza de cada quien, reside en el sistema capitalista, que nos explota a todos por igual. Y pasaríamos a la página 10. Bueno, en la página 10 encontramos el artículo "El rojo es el primer color del arco iris", y con mucho orgullo escribimos este artículo, pues sabemos que la lucha por reconocer los derechos sexuales y su aceptación social ha sido una transición bastante compleja, donde han participado cientos de personas, y que gracias a la lucha que es que se han ganado estos derechos. Este artículo es un recuento histórico de luchadoras y luchadores sociales que han dado la vida por acabar con las injusticias, por liberar a su clase y en este mismo proceso liberarse de los estigmas sexuales de cada época. Les invitamos a leer este artículo y a que nos organicemos para luchar, pues todas y todos tenemos el derecho de vivir de manera digna, sin ser discriminados por nuestras preferencias en ningún aspecto. Debemos organizarnos y luchar por un mejor futuro. Sí, pues ¿Qué tenemos? Ay, perdón, Fabricio, no continúa. Adelante. No, continúa, por favor. No, pues este sería más o menos como el artículo de la página 10, que es ese recuento histórico, ¿no? Ahí vienen nombres de activistas, de procesos históricos, como en la mina, me parece una mina estadounidense. Incluso hay una película muy bonita llamada Pride, que justamente nos habla de los mineros que eran homosexuales en esa época y cómo luchan, cómo se organizan. También nos hablan de Marsha P. Johnson, una activista trans negra que está en Estados Unidos y está luchando, ¿no? También de su amiga Silvia, ¿no? Ahorita no me acuerdo bien de su apellido, que formaban parte de la agrupación de las Panteras Negras, que Silvia principalmente era marxista, y cómo es que se va desarrollando esta lucha, ¿no? Entonces, Pride, pues es una película que puedo recomendar bastante para que también la conozcan, para que vean esta perspectiva de lucha. También hay un documental de Marsha en Netflix, me parece, o en plataformas de video, que pueden buscar, que también es buen material para consultar, ¿no? Y ahora sí, perdón, yo también te interrumpí. No, Fabricio, yo decía, ya vamos justo a la última, ¿no? A nuestra última nota de La contraportada. contraportada.
Por supuesto, pues también en este sexenio, en general hemos visto el crecimiento de las Fuerzas Armadas en nuestro país. ¿De qué forma? Pues primero con la Guardia Nacional, ¿no? Este mecanismo, esa institución de carácter civil que pretendió ser de carácter militar, ¿no? Pretendió pertenecer a la estructura de la Sedena y sin embargo, pues no fue aprobado, ¿no? La Guardia Nacional de momento todavía no es de carácter militar. Sin embargo, lo que sí se ha visto es que se ha desplegado todo el ejército en el país en diferentes formas, ya sea en la frontera o ya sea como administradores de las empresas públicas o de los megaproyectos inmobiliarios. El tren del Istmo de Tehuantepec, el tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, las aduanas. ¿Cómo es que el ejército pasó de estar en los cuarteles pues entrenando todo el tiempo, estudiando todo el tiempo, haciendo ciertas labores de seguridad pública que no le competen, a administrar parte de la infraestructura estatal, ¿no? A volverse burgueses, ¿no? Porque Lenin tiene una definición sobre el ejército, que al final el ejército pues es prácticamente parasitario, ¿no? Vive del recurso público que damos nosotros de nuestros impuestos y que realmente el ejército pues no estaba funcionando en absoluto, ¿no? Recibían su pago mensual, esto y el otro, pero a la hora de hacer los administradores públicos es darles un trabajo y hacer que por el mismo trabajo generen ganancias para el Estado y no solamente estas pérdidas constantes de estar manteniendo una institución pues que estaba encuartelada o que había sido utilizada para reprimir al pueblo organizado, ¿no? Entonces, pues sí es importante este análisis, ¿no? De que ahora el ejército está como administrador de esas empresas, está como un burgués colectivo del Estado, está beneficiando de otra forma, y pues que es importante que pues, no sea así, la verdad, ¿no? Todo el pasaje histórico que hay sobre el ejército, pues sí nos deja mucho que pensar, ¿no? De las represiones, de las matanzas, de todos estos crímenes de lesa humanidad. Pues compañeros de la OLEP, pues yo muy agradecida, igual que nuestra audiencia que está conectada, a la cual agradecemos que estén poniendo atención y vayan inmediatamente a descargar este número electrónico, número 85 de Fragua, porque veo temas, bueno, ahora que lo leí en la versión ya digital, justo dije, está el número explicándonos a la sociedad y digo, explicándonos en un sentido de varios ejemplos, cómo es que esta oligarquía tiene el poder, ¿no? Desde o sea, los más adinerados, el Estado y la relación con la gente con mucho dinero, ¿no? Es un tema que ahorita creo que es importante analizar y nosotros como sociedad reflexionar. A veces no nos cuestionamos o eso lo dejamos a un lado, pero es muy importante para comprender la situación de nuestro país, nuestra propia situación económica, las condiciones en las que vivimos y también temas que están justo ahorita pues digamos, en la opinión pública, que son importantes, ¿no? La jornada laboral, la migración, este tema donde habla sobre la inclusión y las cuestiones ahora, que claro, y sobre todo también quiero resaltar que los últimos números del Fragua han contenido o tenemos el artículo sobre una mujer en la historia o en este caso el papel de la mujer. Ya venimos con varios ejemplares abordando este tema que también es muy importante y sobre todo, como diría Belegui también de la OLEP, ¿no? Visto este tema a través del materialismo histórico, a través del marxismo, que esa es la parte creo que por lo cual yo siempre recomiendo leer esos artículos del Fragua, porque justo tienen esa perspectiva ideológica, esa explicación ideológica que puede ser distinta a otras que uno se encuentre. Pero bueno, yo no quiero seguir robando los micrófonos porque tenemos ya muy poquito tiempo. Quiero mandar, ¿qué les parece si vamos a la editorial y regresamos para que nos digan dónde descargar el ejemplar y veamos rápidamente algunas de las actividades que se hicieron en el mes, si quieren las más relevantes, para que concluyamos a tiempo. ¿Qué les parece? Entonces vamos a escuchar la editorial de este número 85 del Fragua.
Editorial Fragua, número 85, junio 2023. Expropiar a la oligarquía y a los oligarcas. La oligarquía moderna es producto del sistema de producción capitalista sobre millones de trabajadores asalariados, de proletariados y pequeños propietarios, y un puñado de empresarios multimillonarios imponen sus leyes para explotar al máximo la fuerza de trabajo de millones de seres humanos y saquear los recursos naturales, todo con el objetivo de obtener el máximo de ganancia que se apropian legalmente. Últimamente, dice el jefe del Ejecutivo, este gobierno ya no está al servicio de la oligarquía, pero nunca dice los nombres de los oligarcas. Fue hasta la última confrontación del gobierno con Germán Larrea que los periódicos, periodistas y comentaristas hablaron abiertamente del aumento de su riqueza y algunos hasta se atrevieron a decir que es una persona que no respeta las leyes y que actúa en la impunidad. Sin embargo, no se dice claramente que Germán Larrea es tan solo uno de los oligarcas de los varios que existen en el país y conforman la oligarquía. Por esta razón es necesario volver a publicar los nombres y fortunas de algunos de los oligarcas que imponen sus intereses económicos y políticos a toda la sociedad, a todo aquel que no forma parte de su exclusivo grupo de ladrones con traje. Al terminar esta lista, el pueblo debe juzgar si efectivamente el poder económico no controla al poder político y si éste, muy a su pesar, no logra demostrar que, a final de cuentas, los intereses económicos de una minoría están por encima de los intereses del resto de la sociedad. Número 1. Carlos Slim Helú, con 93,000 millones de dólares. Número 2. Germán Larrea, con 26,600 millones de dólares. Número 3. Ricardo Salinas Pliego, con 10,900 millones de dólares. Número 4. Alejandro Bayeres Gual, con 6,900 millones de dólares. Número 5. Ría Asunción Aramburu Zabala, con 6,200 millones de dólares. Número 6. Juan Bachmann Legorreta, con 4,500 millones de dólares. Número 7. Rufino Vigil González, con 4,000 millones de dólares. Número 8. Karen Beckman Legorreta, con 3,200 millones de dólares. Número 9. Antonio del Valle Ruiz, con 3,200 millones de dólares. Y número 10. Carlos Han Ron, con 3,000 millones de dólares. Esta es la oligarquía de origen nacional, porque faltan aquí los nombres de todos los bancos de origen extranjero que saquean al país y las grandes empresas transnacionales como Walmart, las mineras Goldcorp, Mexichem y Endeavour y otras más. Para esta oligarquía gobernaban los gobiernos panistas y priistas, y para esta oligarquía también gobierna el actual presidente, aunque él diría que no solo para ella, sino también para todos los mexicanos. Para esta oligarquía gobernaban los gobiernos panistas y priistas, y para esta oligarquía también gobierna el actual presidente, aunque él diría que no solo para ella, sino también para todos los mexicanos. Sin embargo, después de 4 años y medio de gobierno, ¿esta oligarquía está más debilitada? ¿Esta oligarquía se subordina al poder político? ¿En verdad se ha logrado separar el poder político del poder económico? Es decir, los intereses económicos de estos oligarcas ya no determinan en nada las decisiones de este gobierno. Sería muy difícil afirmar que el poder político, es decir, el jefe de gobierno, no ha hecho todo lo posible por no confrontarse con los empresarios y que no ha adoptado medidas económicas y políticas que los fortalecen económica y políticamente. ¿No acaso los bancos han tenido mayores ganancias que en los tiempos de abierto neoliberalismo? ¿No acaso Germán Larrea y Carlos Slim han aumentado su fortuna hasta ser equivalente a la riqueza de toda América Latina y el Caribe? ¿No acaso todos los oligarcas tienen participación en la construcción de los grandes proyectos de infraestructura de este gobierno, como son el Tren Maya, Tren Interoceánico o Dos Bocas, etcétera? ¿Se ha juzgado en este gobierno a los oligarcas por sus delitos? ¿Se juzgó a los expresidentes? Las confrontaciones con los empresarios durante este sexenio
solo expresan las contradicciones entre la forma de desarrollar el capitalismo. Estas son contradicciones no fundamentales entre quienes representan los intereses de la burguesía como clase y de la oligarquía como la parte más rica y poderosa, y quienes dicen querer mejorar las condiciones de vida del pueblo de manera estructural. No podemos negar que los grandes proyectos de este gobierno generan empleos, pero tampoco que aumentan las ganancias de los grandes empresarios en proporciones mucho mayores que los aumentos salariales. No podemos negar que construir 10 parques industriales en el trayecto del tren interoceánico creará empleos, pero tampoco podemos negar que la proletarización de los campesinos no es la solución para terminar con la desigualdad y la explotación. Gobernar para todos no significa gobernar de la misma manera para todos. No es lo mismo gobernar para la oligarquía que gobernar para el pueblo trabajador que explota esa oligarquía y a quien le niega constantemente los derechos laborales con total impunidad. No se puede gobernar de la misma manera para el explotador que para el explotado, para el opresor que para el oprimido. Luchar por los intereses del pueblo significa lesionar los intereses económicos y políticos de la oligarquía. Y no solo eso, significa dejarlos en segundo plano, cosa que no ha sucedido en este sexenio, pues el crecimiento de las cifras de las riquezas de los oligarcas lo demuestran. Mientras exista capitalismo, sea cual sea su forma de gobierno, la oligarquía no desaparece, no pierde su poder. Por esta razón volvemos a explicar que solo expropiando a esa oligarquía los grandes medios de producción podrá haber alivio y bienestar para el pueblo trabajador. A la oligarquía se le debe nombrar, a los oligarcas mencionarlos con nombres y apellidos. A la oligarquía se le debe expropiar por el bien del pueblo y para recuperar la independencia y la soberanía nacional. En la transformación social no hay medias tintas. No se puede estar bien con los oligarcas y bien con el pueblo trabajador. El pueblo no debe confiar en los oligarcas. El pueblo debe organizarse y luchar contra la oligarquía. El pueblo debe poner sobre la mesa la necesidad de superar el modo de producción capitalista para terminar con la dominación de la oligarquía. La democracia popular y el socialismo es el único camino. Por ello, hay que expropiar a la oligarquía. Bien, pues ya estamos de regreso para este último bloque. Escuchamos justo la editorial. Quiero mandar saludos a Mari García, que dice libertad para los injustamente presos. Un saludo para los papás de los inocentes, injustamente presos del colectivo Haz Valer Mi Libertad. Pues gracias, María, por escribirnos. Arturo Maldonado dice, siempre es y siempre será igual. Tal vez se refiere a esta situación de los explotados y los explotadores. Pues Arturo, no. Ahí sí no estamos de acuerdo contigo, porque la historia creo que ha señalado, y por eso es importante conocer los periodos históricos, porque no siempre hemos vivido en el capitalismo, no siempre hemos vivido siendo explotados. Y creo que lo importante es conocer un poco de historia, reflexionar sobre cómo vivimos, por qué vivimos, cuestionarnos, y creo que más bien para que no sea siempre igual, pues a los que nos ha tocado vivir este presente, hacer algo por ello. Yo por eso siempre digo, aparte de ir a trabajar, aparte de tener hijos, aparte de ver la tele, aparte de hacer una maestría o estudiar, ¿qué hacemos para mejorar este mundo? Eso debería de ser una tarea tan cotidiana como cuando uno dice voy al cine una vez a la semana o voy al gimnasio diario, decir, también todos los días hago esto para transformar esta realidad que tengo y no dejarle a las futuras generaciones un mundo igual, porque eso creo que eso no es posible o no debiera ser posible. Y lo peor es que no es igual, lo que nos damos cuenta es que conforme pasa el tiempo, los procesos de explotación son más grandes, porque si uno revisa la historia, nos daremos cuenta que la explotación de hace 100 años era de una forma y ahora en este presente es de otra forma. Entonces,
creo que no es correcto pensar que siempre ha sido igual y siempre lo será. Chicos, pero vámonos, cuéntenme de las actividades en estos, ay, Dios mío, unos pares de minutos que nos quedan. Claro, pues brevemente, y haciendo una pequeña complementación, pues justo, ¿no? No es como los picapiedras y los supersónicos que son de Hanna-Barbera, que vemos en los picapiedras la explotación capitalista y en los supersónicos lo mismo, y son épocas distintas, ¿no? La realidad es constante, es dialéctica y cambia. Y ahora sí, con las actividades, perdón, la última semana de mayo, como ya es costumbre, es la Semana Internacional de los Detenidos Desaparecidos, y nos estuvimos en un plantón que duró la semana, ahí exigiendo la presentación con vida del mundo de Gabriel, de Fidencio, de Daniela, de Virginia, de todas las víctimas de desaparición forzada en nuestro país. Y continuamos con otra actividad. El 23 de mayo se realizó un meeting por la reunión de la Comisión Especial de Búsqueda en el caso de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Y pues concretamente esas serían como las actividades más importantes que realizamos en este mes de mayo, pero que también les hacemos la invitación a que el 5 de julio vamos a estar convocando a hacer un meeting igual nuevamente por la Comisión Especial de Búsqueda, la reunión para el caso de Edmundo y Gabriel, por lo que les pedimos estén al pendientes de las actividades que vayamos a estar convocando también. Y que bueno, pues prácticamente esas serían las actividades como más relevantes para este mes. Estos son periodos un poco más calmados, pero pues eso no le quitan la cuestión de aprender o hacer brigadas. Que también ya vamos a retomar las brigadas de reparto de fragua, de pega de carteles, a las que también estaremos invitando por si gustan participar. Claro, y que ahí estamos viendo justo en pantalla, y los que no estén justo viendo la transmisión con video, pues vayan a la página de Facebook de la OLEP para que vean. Ahorita hicimos un breve resumen, lo sintetizaron muy bien Sara y Fabricio, porque sí hubo actividades, sobre todo en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido y brigadas que cada semana hay, también todavía de las actividades que se tuvieron en el Cubo, en Ciencias Políticas. Entonces, pues revisen las actividades, súmense y pues estén pendientes. Compañeros, ¿algo para despedir a nuestra audiencia en este programa? Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Pues, Está bien, y recuerden, pues próximamente ya saldrá el fragua impreso, se tiene tentativamente la fecha del 8 de julio, y esperemos que sea posible que la semana que viene ya esté impreso el programa mínimo de lucha del 2023 de la OLEP. Y pues sin más que decir, adelante. Bueno, pues ya ahorita están aquí, ¿qué les parece si planeamos un intermedio entre el próximo número, justamente con el ejemplo, bueno, ahora el impreso del programa mínimo de lucha, para que también nos cuenten a la audiencia en qué consiste y platicar sobre ello? Así que ya lo agendaremos y les estaremos compartiendo cuando haremos este programa, porque me parece importante, justamente porque es el programa mínimo de lucha de la organización, y pues la idea es difundirlo lo más que se pueda. Pues gracias a todos aquellos que estuvieron en esta transmisión. Si llegaron tarde, empezaron a ver, pues ahorita justo el video se quedará almacenado, pueden verlo desde el inicio para que escuchen pues de qué va y de qué está este número 85 del Fragua en su versión digital. En los comentarios ya pusimos la liga para que lo descarguen, visiten la página de la OLEP, también la página web, así que ahí estén siguiendo estas actividades de la organización, tanto en la publicación como en las actividades cotidianas. Así que nos vemos en la próxima transmisión, que será pronto con los compañeros de la OLEP para presentar el programa de lucha. Nos vemos.